son 23 días, algo así, que están disponibles ahí las clases. Ok, ¿y la asistencia entonces cómo contaría, doctor? Pues ahorita vamos a explicar todo. Permítame, Ok, ahorita. ¿Sí? gracias. Bueno. Miren, el curso se llama Cultivo de Frutillas. Vamos a ver adelante qué otros nombres se usan, por qué se usan y por qué no sería correcto, ¿verdad? ¿Por qué no sería correcto llamarlos así? Vamos a ver más adelante eso. Ahorita vamos a pasar al programa. Entonces, este sería el contenido del programa. Miren, yo tenía asignadas 3 horas. Seguramente va a ser mucho más breve, porque yo he notado que en línea avanzamos más rápido y aparte ahora no es un semestre, es un cuatrimestre. O sea, es bastante corto el tiempo. Entonces, seguramente vamos a ir un poco más rápido. Voy a ir complementando las clases con algunos videos, pero como voy seleccionando que sean videos realmente que valgan la pena, entonces, pues voy a tratar para cada unidad, tratar de buscar unos buenos videos y que además no sean muy largos. Tiene que tener varias características el video porque no puede uno bajar los videos de cualquier lugar. Generalmente los videos de países desarrollados son mucho mejores. Más algunos ni siquiera tienen voz, pero ustedes pueden observar todo y eso, se ve la calidad. ¿Sí? Desgraciadamente, pues hasta allí se nota el desarrollo. Entonces, los países desarrollados tienen muy buenos videos, los países pobres, pues la calidad es mucho más malita. Bueno, entonces, vamos a ver el contenido del curso. Primero, introducción. Vamos a ver primero el concepto de frutillas, ¿verdad? O qué otros términos se usan. El origen y la distribución, perspectivas socioeconómicas y algunas características generales de las frutillas, que tal vez vamos a empezar ahorita. Luego la unidad 2 sería fresa. Miren, si les interesa después les puedo mandar todo el programa porque yo lo que hice es que le quité todo el rollo, pero pues va todo un rollo antes de esto. Si gustan, pues se los puedo enviar, no tengo ningún inconveniente para que lo tengan a detalle. Yo nomás fui, ahora sí, que seleccionando el contenido. Entonces, la segunda unidad sería fresa. Aquí vamos a ver situación mundial y nacional, especies y variedades cultivadas, características morfológicas y anatómicas, factores climáticos y edafológicos, producción de material vegetativo, propagación, sistemas de plantación, nutrición y fertilización, control de plagas y enfermedades, mejoramiento genético, cosecha y manejo post cosecha. Casi es el mismo contenido para cada especie, varían un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí la unidad 3 es el género Rubus, que se extiende, pues, algo. Es igual, la mayor parte va a ser lo mismo, situación mundial y nacional de las especies del género Rubus. ¿Cuáles son las especies del género Rubus? Son las frambuesas, las zarzamoras, ¿sí? Y muchos híbridos, una gran cantidad de híbridos de frambuesas por zarzamoras, ¿sí? Y en el caso de frambuesas también vamos a ver que las de fruto rojo, fruto amarillo, negro, púrpura. Y en el caso de las zarzamoras, pues también va a haber variabilidad, va a haber zarzamoras rastreras, semierectas, erectas, con espinas, sin espinas, con espinas medianas, etc. Entonces vamos a ver todas las especies del género Rubus, o la mayoría de las especies del género Rubus, igual que en el caso de la fresa, características morfológicas y anatómicas, clasificación de variedades cultivadas, de tipos, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver varios tipos, factores climáticos y edafológicos, producción de material vegetativo, establecimiento de las plantaciones, podas y sistemas de conducción, que esto no lo vemos, por ejemplo, en fresa, porque no, pues allí no hay que hacer esto. Sin embargo, en las especies que siguen sí lo vamos a ver. Nutrición y fertilización, control de plagas y enfermedades, mejoramiento genético y cosecha y manejo post cosecha. Luego en arándanos, que es la unidad 4, también nos vamos a extender un poquito. Aquí vamos a ver la situación mundial y nacional de las diversas especies de arándanos, que son
muchas, ¿verdad? Muchas especies, clasificación de las especies. Entonces aquí, pues hay que los arándanos rojos, los arándanos que les llaman blueberries, los arándanos azules, ¿verdad? Y hay diversidad en los diferentes tipos, ¿verdad? Aparte. Características morfológicas y anatómicas, variedades cultivadas, factores climáticos y edafológicos, producción de material vegetativo, establecimiento de las plantaciones, igual podas y conducción, nutrición, fertilización, control de plagas y enfermedades, mejoramiento genético y cosecha y manejo post cosecha. Y kiwi, aunque el kiwi hasta ahora no es importante en México, ustedes saben que ya consumimos mucho kiwi. El kiwi lo importamos, todo es prácticamente importado. ¿De dónde lo importamos? Puede ser de Nueva Zelanda, de Chile, de California, Estados Unidos, de Italia, esos 4 lugares, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos este clima para poder cultivar el kiwi. Y yo creo que si alguien de ustedes se dedica posteriormente al cultivo del kiwi, le va a ir bien. No hay competencia, ¿verdad? Ya lo consumimos porque cuando el kiwi llegó aquí a México, decían, ¿a quién le va a gustar esos frutos tan re feos, ¿verdad? Están todos vellosos porque antes tenían mucho más vellosidad y decían que no iba a prosperar. Sin embargo, ahora en donde quiera ven kiwi, ¿verdad? Entonces, pues ojalá alguien de ustedes después se anime y empiece a cultivar kiwis por ahí, porque yo les digo que en el caso de las frutillas, nosotros estamos mirando en lo que vienen los extranjeros y nos madrugan. Y entonces, ¿quién produce ahora las frutillas? Pues los extranjeros. Y nosotros somos los peones, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, así es. Entonces, situación mundial y nacional, especies del género Actinidia. Porque aquí, bueno, vamos a ver, hay básicamente 2 especies, pero hay otros que también producen frutos comestibles. Características morfológicas y anatómicas, variedades cultivadas, factores climatológicos y edafológicos, producción de material vegetativo, establecimiento de las plantaciones, podas y conducción, nutrición y fertilización, control de plagas y enfermedades, mejoramiento genético, cosecha y poscosecha. Entonces, bueno, esto de frutillas pues tiene una historia muy larga, realmente, aquí en Chapingo. Entonces, desde por allá, más o menos como de los finales de los 70s, un doctor que después estaba en el colegio, el doctor Jorge Rodríguez Alcázar, ¿verdad? Que fue mi maestro y que, pues yo mucho tiempo en el colegio fui su ayudante, digamos, ¿verdad? Porque yo, antes de estar acá en el departamento de fitotecnia, estuve en el colegio de posgraduados. Yo egresé en el 80, ya tiene un buen rato, de fitotecnia, y luego me fui como medio año, casi un año a DGETA, a las escuelas estas a nivel prepa tecnológicas, y después ya entré al colegio. Entonces entré al colegio en el 81 y trabajé ahí hasta el 83, del 83 al 85, hice maestría en fruticultura y luego continué trabajando ahí en el colegio, di algunos cursos, di propagación de plantas, di otro curso que se llamaba Biología de la Reproducción en Frutales, ¿verdad? Y ya después hice doctorado del 92 al 96, doctorado en botánica, ahí mismo en el colegio de posgraduados, con un doctor gringo, el doctor Mark Engleman, que ahora ya falleció. Y después de que terminé el doctorado, como yo ya estaba participando acá en el departamento de tiempo parcial, me invitaron y me vine de tiempo completo, ¿verdad? Y dejé el colegio. Entonces, más o menos esa ha sido mi historia, ¿verdad? Por ahí incluso con el doctor Jorge Rodríguez publicamos un pequeño folleto de frambuesa roja cuando todavía estaba en el colegio. El doctor Rodríguez después se fue a Driscoll, ¿verdad? Y yo no, y parece que ya está dedicado por su cuenta a la producción. Entonces se jubiló del colegio y se fue a Driscoll.
Entonces, él inició con este curso de frutillas por allá a finales de los 70s. Después él se fue al doctorado y duró el curso un buen tiempo ahí que nadie lo retomaba, porque además en ese tiempo era solo importante la fresa, las demás especies no tenían importancia, incluso ni la zarzamora ni las frambuesas. Entonces después, pues hubo allí la oportunidad, dijeron, bueno, ¿por qué no revivimos ese curso? Y empecé yo a darlo por allá en un tiempo que sería por allá por principios de los 90, se dio 2, 3 años y después dejamos de darlo y después se volvió a retomar. Y poco a poco fueron adquiriendo importancia las frutillas, porque en aquellos tiempos la única importante era la fresa. Después ya empezaron las zarzamoras a tener importancia y más recientemente las frambuesas y los arándanos. Y el kiwi hasta ahora pues no ha avanzado. Pero pues esperemos que de aquí a unos años ya se produzca el kiwi. Tenemos clima en México para producirlo y pues no hay competencia, ¿verdad? En el país todo es importado. Hay pequeñas extensiones, 2, 3 hileritas por ahí en Temascaltepec, en lo que es CICTAMES, que es un centro de investigaciones del aguacatero. Hay un doctor en el Centro Regional de Huatusco, el doctor Guillermo. Él hizo su doctorado en Nueva Zelanda y como Nueva Zelanda fue el primero que empezó a cultivar kiwis, pues él también tiene por ahí un poco de kiwi y hace un poco de mejoramiento ahí en Huatusco. Pero hasta ahora es lo que hay. En Coatepec Harinas había como 2 hectáreas de kiwi cuando vivía el creador de este centro, que fue el doctor Salvador Sánchez Colín, que fue gobernador del Estado de México y que fue egresado de acá de Fitotecnia, también él fue gobernador del Estado de México, pero en la parte de ser político, pues le gustaba mucho la fruticultura y entonces creó el CITAMEX, creó la CONAFRUT, que era Comisión Nacional de Fruticultura, que tenía campos en todo el país, y después por ahí, por cuestiones políticas, pues después se lo desaparecieron. Y algunas instalaciones de CONAFRUT pasaron al colegio y otras pasaron a otras instituciones. Entonces, más o menos esa fue la reseña de todo esto, ¿no? Cuando todavía yo no egresaba por ahí, como por el 78, 79, que andaba yo con el doctor Rodríguez, vinieron unos chilenos y llegaron al colegio para, para que se les acompañara en un recorrido y buscar lugares donde pudieran ponerse a producir frutillas. Yo recuerdo en aquellos tiempos, pues anduvimos por Hidalgo, por varios estados y finalmente se quedaron, creo que en Michoacán, que ahora son los que corresponden a Hortifrut, que es una empresa que se dedica también al cultivo de frutillas. Pero realmente lo de frutillas aquí en el país inició aquí en México, aquí en el Colegio de Posgraduados. Entonces, los iniciadores de esto fueron unos doctores polacos, porque en esa época venían una pareja de polacos, duraba 4 o 5 años, y se iba y venía otra pareja de polacos, y ellos fueron los que empezaron algunas frutillas, dentro de ellas las zarzamoras, frambuesas, y introdujeron en ese tiempo, yo recuerdo también, groselleros. Entonces se establecieron ahí en San Martín estas especies. Los groselleros no se adaptaron porque requiere muchísimo frío y aquí en Chapingo, pues ustedes saben, se acumulan pues no más de 400 horas frío y entonces pues quedaron ahí los plantitas de 50 centímetros cuando deberían de ser de 1,5 metros, 2 metros, arbustos, ¿verdad? Entonces por eso aquí no cultivamos groselleros porque pues no se adapta. El kiwi se tuvo también como 15 años. De hecho, ahí tenemos plantas de kiwi que yo no sé ahora ni cómo estén. Pues primero con la huelga y ahora con la pandemia, pues está todo horrible por ahí. Peor de lo que ha estado. Entonces ahí tenemos una hilerita, 2 hileritas de kiwis, pero es nada más como para enseñanza, para que conozcan la planta, porque ya sabemos que aquí no va a prosperar. El kiwi se adapta a un clima subtropical, más o menos como de las zonas aguacateras.
No resiste temperaturas muy bajas, ¿verdad? Pero sí requiere algo de frío para brotar. Entonces, más o menos esa es la situación de las frutillas. En ocasiones cuando lo hemos dado presencial y da tiempo, vemos un poquito de grosilleros y uva espina, pero pues no, como no tiene tanta importancia aquí en México y puede ser, como pasó con otras especies, puede ser que después se obtengan materiales de bajo requerimiento de frío y podamos cultivarlos, pero hasta ahora pues no. Ujú. Bueno. Entonces, eso es lo que comprendería el curso y vamos a ver la evaluación. Tengo contemplados 3 exámenes parciales. El primer examen sería de las unidades 1 y 2, que sería lo de introducción y fresa. Introducción y fresa. Un 25% de la calificación total. La unidad 3, que es todo lo que corresponde al género rubus, frambuesas, zarzamoras híbridos, otro 25%. Y las unidades 4 y 5, que comprende los arándanos y el kiwi, otro 25%. Y bueno, en experiencias pasadas, lo que yo he notado cuando lo damos de manera presencial es que como es una materia optativa, pues muchos compañeros empiezan a faltar mucho. Entonces yo espero que, ahora que lo damos en línea, pues espero que no falten. Entonces, pues estoy pensando darle a la asistencia un 15%. Probablemente las asistencias no vayan a contar para eso de que no por número de faltas se van a extra o todo ese rollo, porque ahora ni siquiera nos han dicho si van a pedir las listas o no las van a pedir como todos los años. Pero bueno, pues le vamos a dar un valor, porque si es importante que estén presentes, le vamos a dar un valor del 15%. Y luego, alguna tarellita o trabajo pequeño que encargue por ahí, le vamos a dar un 10%, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de evaluar. Entonces, pues aquí habría 2 opciones en los exámenes. Pudiera haber 2 opciones. Una es 25 preguntas para resolver en 15 minutos o 50 preguntas para resolver en media hora, ¿verdad? Entonces, bueno, ya antes del primer examen, pues ahí nos pondremos de acuerdo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí, ¿alguien quiera preguntar algo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues vamos a seguir avanzando. Entonces, pues aquí tenemos las frutillas, ¿verdad? Las frutillas, pues son algo especial, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que generalmente son frutos caros. Yo cuando presenté el programa de frutillas, porque tuvimos que presentarlo para ofrecer la optativa, aunque ya se ofrecía desde antes, después dijeron, no, es que de todas maneras hay que presentar. Y por ahí un maestro me dijo, oye, ¿y por qué te estás dedicando a las frutillas? ¿Qué no sería mejor que te dedicaras a los tejocotes o capulines? ¿Verdad? Que son las especies mexicanas y por qué te vas a dedicar a dar frutillas si esos son los frutos de los ricos. Así dijo, son los frutos de los ricos. Entonces, pues yo de mi punto de vista pienso que hay una equivocación aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos dedicamos al cultivo de estas, pues ¿quién lo está haciendo ahora? Lo están haciendo los extranjeros y nosotros estamos viendo y estamos sirviendo de peones. Eso es lo que está pasando. Y si ustedes vieran la redituabilidad de las frutillas, compárenlo con, como dijo el compañero, con el tejocote, el capulín, pues se va al 1000% la diferencia. O sea, son de las frutas más redituables. Pues sí, a lo mejor son frutos de los ricos. ¿Por qué? Porque si ustedes van a un restaurante, que ahorita no se puede tampoco, pero en tiempos normales, cuando va uno a un restaurante y les dan por ahí el postre y le ponen nomás una rebanada de kiwi y le ponen nomás unos 4 arándanos, se los dan a 70, 80 pesos, ¿verdad? Entonces, de todas estas frutas, pues quizá la fresa es la un poco más económica.
pero los demás son muy caros. Y falta aquí frambuesa, zarzamora, la frambuesa pues es carísima, ¿no? Una charolita de frambuesas o de arándanos, ustedes lo habrán visto por ahí, por ejemplo, en Walmart, trae 300 gramos y les cuesta 60, 70 pesos. ¿Cuánto les va a costar el kilo? A veces el kilo se va hasta 300 pesos el kilo. ¿Y cuánto van a producir en una hectárea? De fresas van a producir probablemente unas 20, 25 toneladas. En arándanos échenles unas 8 o 9 menos, pero es un fruto más caro, ¿verdad? En frambuesas unas 10 a 15 toneladas. Y las frambuesas luego llegan a costar hasta 300 pesos el kilo, sobre todo en época en que no hay como esos principios de año, finales o principios de año, ¿verdad? Entonces, pues así como que hay que dedicarse a los tejocotes y a los capulines, pues como que no, como que es como ser muy conformista, ¿no? Entonces, pues son algo particulares las frutillas en ese sentido. Vamos a ver adelante. Entonces, pues las frutillas pues están de la horticultura, dentro de la fruticultura y luego dentro de la horticultura. Entonces, la horticultura dice, se deriva de los vocablos hortus, que significa jardín, y cultura, que significa cultivo. Cultivo de plantas de jardín, aunque sabemos que no es exactamente nada más a nivel de jardín, ¿verdad? Entonces, ¿qué incluye? Incluye la fruticultura, la horticultura incluye la fruticultura, y la fruticultura a su vez la podemos dividir en varios grupos, ustedes lo saben, ¿no? Que los frutos pomáceos, los frutos de hueso, las cactáceas, los cítricos, las anonáceas, etcétera. Y allí también las frutillas. Entonces, ¿qué más incluye la horticultura? La horticultura ornamental, y aquí pues incluye que plantas de follaje, etcétera. Todo lo que corresponde al paisajismo también, ¿verdad? Entonces, olericultura, que sería todo lo que serían hortalizas, ¿verdad? Y plantas medicinales. Y algunas personas incluyen aquí paisajismo también como algo aparte. Y otros lo incluyen dentro de la horticultura ornamental. Entonces, la fruticultura, dice, es la rama de la horticultura que estudia las plantas perennes de frutos comestibles, en las cuales el producto económico lo constituye su fruto botánico verdadero, considerando como fruto al ovario maduro más sus tejidos accesorios. Dice, incluye la ciencia, la técnica y el arte. Entonces, en fruticultura, ¿qué sería la ciencia? Sería todo el conocimiento básico, ¿verdad? Todos los aspectos fisiológicos, anatómicos, morfológicos. Eso incluiría la ciencia. ¿Qué incluiría la técnica? Por ejemplo, pudiera ser toda la injertación, todo lo de injertos, podría ser la técnica. Sabemos que al momento de injertar, que los cambios deben de quedar en contacto entre ellos, ¿verdad? Etcétera, varias cosas que hay que conocer. Y luego el arte, pues podría incluir todo lo que corresponde a los métodos de conducción. Entonces vamos a ver aquí en frutillas, pues también, igual que en el resto de los frutales, hay unos métodos de conducción muy atractivos, incluso para fines de ecoturismo, ¿verdad? Entonces, hay por allí un libro, yo no sé si se lo recomendaron cuando llevaron fruticultura, que es de un doctor gringo, que es Rayugo, y el libro lleva como título Fruticultura, Ciencia y Arte, ¿verdad? Porque hay ciencia y hay arte. Y eso podría ser contemplado para toda la horticultura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito para que sean frutales, que sean perennes? Por ejemplo, yo una sandía, un melón, no los incluyo dentro de los frutales, se incluyen dentro de las hortalizas. Entonces, es un requisito que sean perennes. Pero no es el único requisito. El otro requisito es que produzcan frutos comestibles, ¿verdad? Entonces, por eso, en este grupo, pues no incluimos, por ejemplo, los forestales o la gran mayoría de forestales, aunque se llegan a incluir algunos, como el pino, ¿verdad? Por el piñón. Entonces, pues a lo mejor es un concepto, pues casi preciso, pero no.
Ya, casi preciso, pero no preciso. ¿Por qué no? Porque podríamos considerar nosotros, por ejemplo, el chile manzano. Es perenne, produce frutos comestibles, sin embargo no está incluido dentro de los frutales, está incluido dentro de las hortalizas. Entonces, como que hay excepciones por ahí, ¿verdad? Hay excepciones en las cuales ya no encaja el asunto. Bueno, y vamos a pasar a las frutillas. Ustedes saben que aquí en México les llaman las berries. Desde mi punto de vista, pues está mal usado el concepto, ¿verdad? Sin embargo, todo el mundo les llama las berries. ¿Por qué? Porque así les llaman quizá en Estados Unidos, o porque todos, cuando hablamos del nombre en inglés, terminan en berry, ¿ya? Por ejemplo, la fresa, que es strawberry, frambuesa, raspberry, zarzamora, blackberry, arándanos azules, blueberry, arándanos rojos, cranberries. Entonces, como todos tienen el sufijo berries, pues vamos a llamarle los berries, ¿no? Sin embargo, cuando uno traduce el término al español, ¿qué significa berries? Sería bayas, bayas, ¿verdad? Y si nos fijamos en varias de las frutillas, no son bayas. La fresa no es una baya, es un poliaquenio. La frambuesa y la zarzamora son polidrupas, ¿verdad? Quizá las otras sí son bayas, pero hay también excepciones. Entonces, por eso tal vez el término berries, además de que está en inglés, no sea muy adecuado. En el sexenio pasado yo recuerdo que criticaron al secretario de Agricultura porque dice, pues las berries están teniendo mucho impacto, ¿verdad? Las berries están teniendo mucho impacto y lo empezaron a criticar porque usaba el término en inglés. Pero seguramente ni siquiera los que lo criticaban sabían qué significaba berries, traducido al español, ¿verdad? Que son bayas. Entonces, pues aunque todo el mundo le llame berries, pues nosotros debemos saber que quizá no sea un nombre muy adecuado para esto, ¿no? Dice, para el consumidor no es tan sencillo identificar cuáles son estos frutos llamados berries, debido a que comúnmente se le conoce como berry, el plural en inglés sería berries, a las frutas que son jugosas, redondeadas, de colores vivos, dulces o agrias y no tienen hueso, o sea, a las bayas, ¿verdad? A las bayas. Dice, biológicamente, una berry es una fruta generada a partir de un ovario de una sola flor, en la que la capa externa de la pared del ovario se convierte en la porción carnosa comestible, ¿ya? Eso sería botánicamente o biológicamente una baya. Entonces, pues no encaja con lo que serían las frutillas, ¿verdad? Que decíamos que no todas son bayas. Dice, no solo las fresas, zarzamoras y frambuesas, que también conocemos en los mercados y autoservicios como frutos rojos, también así les llegan a llamar frutos rojos, ¿ya? De hecho, en algunos, por ejemplo, granolas y algunos otros productos, dice, y contiene frutos rojos. Pues tampoco todos son rojos, ¿verdad? Entonces, el kiwi no es rojo, es verde. Los arándanos azules no son rojos, son azules, ¿ya? Sin embargo, también se llega a usar este término de frutos rojos. Dice, están clasificados como berries, sino también especies que no hubiéramos imaginado que, bajo los criterios del párrafo anterior, también entran en esta categoría. Vamos a ver algunas situaciones. Dice, frutas que común y biológicamente son berries, como los arándanos. Los arándanos, biológicamente o botánicamente, sí es una baya, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos decir, bueno, sí es una berry, ¿no? Pero igual, pues no abarca todo. Dice, frutas que biológicamente lo son o botánicamente lo son bayas, pero que comúnmente no las conocemos como berries. Por ejemplo, el plátano, la uva, el tomate, el pepino, la berenjena son bayas, que traducido al inglés serían berries. Sin embargo, a estas especies nunca les decimos las berries. Nunca le decimos un plátano es una berry, una uva es un... La uva sí es una berry, pero el plátano no.
Sin embargo, hay muchas bayas. Tenemos la papaya, tenemos otras, ¿verdad? Otras más. Entonces, pues hay una confusión ahí, ¿verdad? Hay bayas verdaderas que no les llamamos berries. Y les llamamos berries a otras que botánicamente no son berries, ¿verdad? Como frambuesas, zarzamoras o fresas. Dice, frutas que comúnmente conocemos como berries, pero biológicamente algunas veces no lo son, ¿verdad? Al contener semillas de varios ovarios de una flor, tales como las zarzamoras, frambuesas y fresas. Entonces, botánicamente no son berries. Los frutos conocidos hortícolamente como berries o bayas, no todos son bayas verdaderas, botánicamente hablando. Por ejemplo, los arándanos son considerados como falsas bayas. ¿Por qué son considerados como falsas bayas? Ni siquiera son bayas verdaderas. Porque el ovario es ínfero o inferior. ¿Verdad? Y en todas las bayas es superior. ¿Verdad? En todas las bayas verdaderas es superior. En un jitomate es superior. En una papaya es superior. En un plátano es superior. Sin embargo, en el arándano es inferior. Entonces, por eso muchas veces dicen que el fruto es una falsa baya, ¿verdad? Las frambuesas y zarzamoras no son bayas, sino más bien frutos, más bien drupas agregadas, que se les conoce como polidrupas. Y a cada pequeña drupita se le da el nombre de drupiola, una drupiola. Algunos dicen drupelas, pero son drupiolas, ¿verdad? Entonces, el fruto en conjunto va a ser una polidrupa. En el caso de la fresa, el fruto también es un fruto agregado y se le conoce como pelaquenio. Cada fruto individual es un aquenio que está dentro de la clasificación de los frutos secos. ¿Sí? Entonces, berries, traducido al español, es bayas. Y algunas características de una baya son estas. Dice, una baya se deriva de un ovario superior, ¿verdad? Esto es importante. Es un fruto carnoso, que a lo mejor carnoso también está mal ocupado el término, ¿verdad? Sin embargo, así vienen todos los libros, frutos carnosos, frutos secos. Pero el término de carne, pues es para los animales, no para las plantas. Entonces, sin embargo, así lo manejan en todos los libros. Debería ser un fruto pulposo, de pulpa, ¿verdad? Tal vez, y no carnoso. Pero bueno, la mayoría de los libros así lo manejan. Y puede ser monocarpelar o multicarpelar, de uno o de más carpelos, ¿verdad? Entonces, contiene una o más semillas, una o más semillas. Ustedes saben, hay bayas que muchas veces decimos, no, no es una baya, es una drupa, como el caso del aguacate. Algunos dicen, es que el aguacate es una drupa porque tiene hueso. No, no es una drupa, es una baya, aunque tenga una sola semilla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque depende de dónde. ¿Qué es el hueso en el aguacate? Es la semilla. ¿Qué es el hueso en un durazno? Es parte del fruto, es el endocarpio del fruto. Entonces, no tienen el mismo origen. Entonces, en una baya, pues vamos a tener un exocarpio, un mesocarpio y un endocarpio que a veces no son tan claros. El exocarpio contiene células pequeñas con paredes celulares gruesas. Usualmente se limita a una capa y puede estar presente una cutícula y ceras sobre la superficie. En algunas especies puede haber tricomas o formación de corcho. ¿Ya? Tricomas, por ejemplo, el kiwi tiene tricomas. ¿Ya? Hay otras bayas que tienen corcho, como zapote mamey, chico zapote, tienen corcho. El mesocarpio casi siempre es jugoso y puede contener células pétreas. ¿Qué son células pétreas? Esclereidas, que en el caso de algunas bayas, como el zapote mamey o el chico zapote, están inmediatamente abajo de lo que llamamos cáscara. Esa como granulosidad, que son grupos de esclereidas, ¿verdad? Entonces, el endocarpio usualmente es de una capa simple. No siempre es posible distinguir los límites entre el esocarpio, mesocarpio y endocarpio. No es tan clara la división como pudiera ser en una drupa.
En una drupa sí es muy clara la separación entre epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Por ejemplo, en un durazno, el esocarpio, básicamente el epidermis, tal vez hipodermis. El mesocarpio es toda la parte comestible y el endocarpio sería el hueso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas características de las frutillas. Le estoy dejando aquí los términos que se usan, pero creo que lo más correcto sería frutillas, ¿sí? Porque si usamos también el término frutos pequeños, por ejemplo, en el caso del kiwi, no es un fruto pequeño, es un fruto grande, más o menos grande. Aunque quizá los frutos del kiwi original del silvestre, quizás sí eran pequeñitos y a través del tiempo, con mejoramiento, se han ido creciendo los frutos, ¿verdad? Porque el kiwi es originario de China y hay muchas especies de actinidia silvestres y son frutitos chiquitos. Entonces, quizá con la domesticación fue aumentándose el tamaño, incrementándose el tamaño de los frutos. Pero yo creo que de estos tres términos, tal vez el más adecuado sería frutillas, ¿verdad? Bueno, y cuando vemos nosotros el término frutillas, lo asociamos luego con frutos pequeños. Sin embargo, ya vimos en el caso del kiwi no es. Entonces, si ustedes quieren, hasta es un término un tanto ilógico, ¿verdad? Un tanto ilógico. No tiene mucha lógica si se la tratamos de buscar la lógica. Sin embargo, pues se sigue manejando así, porque quizá no han encontrado otro nombre mejor. En inglés, los libros, por ejemplo, hay un libro que viene por ahí que es Small Fruit, el Small Fruit, ¿verdad? Entonces, se usa mucho en inglés. Bueno, sin embargo, tienen las frutillas algunas características para que estén en este grupo. Primero, todas son dicotiledóneas, ¿sí? Todas son dicotiledóneas. Generalmente son de clima templado. Generalmente. Puede haber por ahí alguna excepción, pero generalmente son de clima templado. Son perennes y usualmente leñosas. La fresa, pues es perenne también, aunque es herbácea, ¿verdad? Entonces, es perenne. La mayoría produce frutos de tamaño pequeño a mediano. La mayoría, no todos, ¿verdad? Tenemos el caso del kiwi, que es la excepción. Las plantas pueden ser arbustos, como en el caso de los arándanos. Pueden ser parras, como en el caso del la vid o el caso del kiwi. El kiwi también es una parra. Pueden ser setos multitallos, como el caso de las frambuesas. O pueden ser herbáceas, como el caso de las fresas. Son muy apreciadas por sus formas, texturas, sabores y colores. La mayor parte de ellas contienen altas cantidades de compuestos antioxidantes. Por eso han agarrado en los últimos años mucha importancia las frutillas, porque son una fuente importante de antioxidantes que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles antioxidantes? ¿Ven? Son plantas y frutos altamente decorativos. Si ustedes ven una plantación, por ejemplo, de frambuesas o incluso de fresas, en un invernadero, el cultivo de las fresas, se ve altamente decorativo. ¿Por qué? Porque resalta mucho el rojo con el verde de las hojas. Igual ocurre con las frambuesas, rojas sobre todo, ¿verdad? Entonces, aparte, pues decoran. Aparte de los otros valores que pueden tener, también pueden decorar, se ven muy bonitos, ¿verdad? Sobre todo en el caso de las fresas, en el caso de las frambuesas rojas. Dice, por tal razón se utilizan frecuentemente como ornamentales. Ahí ustedes deben de saber que en el caso de los frutales, en el caso de las hortalizas también, pero en el caso de los frutales, muchos tienen fines ornamentales, ¿verdad? De hecho, hay un libro español por allí que dice uso ornamental de los frutales. Hay, por ejemplo, cerezos que tienen gran cantidad de flores y cuando están en plena floración sirven mucho como ornamentales. Hay durazneros que son muy vistosas sus flores, que por cierto son flores
únicamente masculinas, no tienen carpelo, pero tienen cantidad enorme de flores de color rosa intenso, ¿verdad? Y son muy usadas para poner en florero, por ejemplo. Hay almendros que tienen hojas moradas y se usan como ornamentales porque son hojas moradas muy bonitas. Entonces, pues también en el caso de las frutillas, también se les puede, algunas especies se les puede dar fines, se pueden usar con fines ornamentales. Entonces, y aparte, pues sirven también para decorar pasteles, ensaladas, etcétera. Dice, para producción de fruta generalmente se reproducen de manera vegetativa. Bueno, aquí es igual que prácticamente en el resto de los frutales. ¿Por qué? Porque si yo lo propago a través de semilla, la variabilidad va a ser enorme. Son especies altamente heterocigóticas. Si yo germino las semillas de un fruto, voy a tener una variabilidad enorme. Para cuestiones de mejoramiento, pues es fabuloso. Pero para comercializar el fruto, pues no es bueno. Va a haber mucha heterogeneidad, ¿verdad? Entonces, pues se propagan de manera vegetativa. Además, si le agregamos en el caso de las semillas, pues muchas de ellas son muy difíciles de germinar. Muy difíciles de germinar, ¿verdad? Como frambuesas, zarzamoras, incluso los arándanos, porque si no le pongo un pH ácido, pues nomás no germinan y así como van germinando se van muriendo, ¿sí? Tarda a veces años en producir y aparte la variabilidad, entonces no es conveniente la propagación asexual o vegetativa. Dice, asexualmente se pueden reproducir por latiguillos o coronas. También que más bien la mayoría dice estolones y coronas, ¿verdad? Sin embargo, cuando veamos lo de fresa, vamos a ver por qué son latiguillos y no corona, y no son latiguillos y no estolones. ¿Sí? Hay una diferencia entre los latiguillos y los estolones. Entonces, para fresas son latiguillos. Y coronas, pues la corona de la planta, que no es recomendable, vamos a ver también por qué, pero bueno, se puede propagar a través de corona, pero no es recomendable. Por rizomas, por ejemplo, los arándanos rojos. Los arándanos rojos de porte bajo, porque hay altos y hay bajos, ¿verdad? Arbusto bajo. Entonces, pues son rizomatosos realmente y no llegan a más de 30 centímetros. Entonces, pues allí se usan los rizomas, ¿verdad? Para propagarlo. Vástagos. En el caso de frambuesas, zarzamoras erectas. ¿Vástagos qué son? Son brotes que nacen de las raíces de la planta, ¿verdad? De las raíces. Entonces yo puedo tener una frambuesa, una zarzamora erecta, y me sale una plantita por allá a 2 o 3 metros de separación de la planta madre. ¿Por qué? Porque las raíces crecieron horizontalmente bajo el suelo y tienen yemas adventicias que me van a formar brotes por allá lejos de la planta original. Esos son vástagos, ¿verdad? Y otras pues se pueden propagar por hijuelos, que aquí no lo incluí creo, pero hijuelos, por ejemplo, las zarzamoras rastreras, las frambuesas negras, ¿verdad? Hijuelos son los que nacen de la corona de la planta. A codos de punta, las zarzamoras rastreras, las frambuesas negras se pueden propagar por acodos de punta, codo simple. Estacas de raíz, las frambuesas rojas, las zarzamoras erectas, el kiwi, ¿verdad? Estacas de tallo, la vid, los arándanos. Y por injertos, en el caso de la vid, el caso del kiwi, o también en los últimos años los arándanos, también se cultivan, se propagan de esa manera. Entonces, en frutillas tenemos prácticamente todos los tipos de propagación. Bueno, aquí tampoco anexé la micropropagación, pero todos se pueden también propagar a través de la micropropagación. Dice, debido a su cultivo intensivo, son muy útiles para establecerse en espacios pequeños o grandes. Hay la opción, la puedo cultivar en 200 metros cuadrados, pero lo puedo cultivar en 200 hectáreas, ¿no?
Entonces va a hacerse un uso muy eficiente del terreno, porque son frutos caros. Se adaptan tanto para la cosecha manual como mecanizada. A veces la mecanizada tiene ciertos inconvenientes en ciertas especies, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los kiwis yo no he visto que se cosechen de manera mecanizada, pero creo que los demás sí. Bueno, aquí tengo la diversidad de los métodos de propagación que ya vimos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los hijuelos, estacas de madera blanda, estacas de madera dura, ¿verdad? Por injertos, ¿verdad? Injertos, a través de latiguillos o estolones, porque por ejemplo en el caso de los arándanos rojos, estos rizomatosos, pues ahí sí puede haber estolones. Acodado de montículo, pudiera ser también. División de la corona, estacas de raíz, acodado de punta, acodado simple. Entonces hay diversidad de métodos de propagación, obviamente de acuerdo con las especies y de acuerdo con los cultivares también, o el tipo. Vamos a ver algunas frutillas, ¿verdad? Tenemos el género Vitis, que sería la uva, la vid. Aquí no lo incluimos en este curso, ¿por qué? Porque en otros cursos incluye vid, en fruticultura especial, creo. Ahí se incluye la vid. Entonces, por eso la vid aquí no la consideramos. Pero es una frutilla también. Número de especies de Vitis, aproximadamente 60 especies. La familia Vitaceae. Fragaria, género Fragaria, donde está la fresa. Igual o más de 17 especies que vamos a ver. Y es rosácea. Y luego Rubus, ustedes van a encontrar este nombre en inglés, Brambles. ¿Qué significa Brambles? Si lo traducimos al español, significa zarzas. Zarzas. En muchos lugares van a encontrar este término, Brambles, ¿verdad? Que se traduce como zarzas. Entonces aquí tenemos las frambuesas de 4 colores de frutos, rojas, amarillas, negras y púrpura. Zarzamoras, que tenemos erectas, semierectas, rastreras, con espinas grandes, con espinas medianas, sin espinas. Y estos son híbridos de frambuesas por zarzamoras, son híbridos. Y puede haber más todavía. A unos le llaman longanberry, thaiberry, sunberry, tomelberry, youngberry, boysenberry, nesberry, phenomenalberry. Estos son híbridos que no han prosperado tanto. Después vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, pero hay un montón de híbridos de frambuesas por zarzamoras. Y hay un montón de especies, aproximadamente 740 especies del género Rubus, ¿verdad? Del género Rubus. La familia Rosaceae. Luego tenemos el género Vaccinium, al que pertenecen los arándanos. Tenemos blueberry, los arándanos azules, los cranberry, los arándanos rojos americanos y europeos. Y de ahí vienen otras especies de menor importancia, tal vez. Algunos son de recolección o ahí se cultivan en muy pequeña escala, sobre todo en países fríos como Estados Unidos, Canadá, Rusia, ¿verdad? Tan lingonberry, sparkleberry, bilberry, derberry, welterberry. Puede haber por ahí algunos otros. El género contiene aproximadamente 400 especies y es de la familia Ericaceae. Luego tenemos este otro género, Artostaphyllos. Hay una frutilla que se llama birberry y es también de las ericáceas. Y otro Gailuciacea, huckleberry, 40 especies, también de las ericáceas, son parientes, digamos, de los arándanos. Luego tenemos el género Actinidia, donde está el kiwi. El kiwi normalmente lo van a encontrar ustedes así en inglés, kiwi fruit, o así separado, kiwi fruit.
Entonces, ahí muchas veces le decimos simplemente kiwi. Kiwi. Pero ¿por qué no es conveniente llamarle únicamente kiwi? Porque se puede confundir con el ave, una ave que no vuela, emblema de Nueva Zelanda precisamente, ¿verdad? Que no vuela y se llama kiwi. Lo vamos a ver, esa ave. Y entonces, para distinguirlo del ave, pues le agregaron fruit, kiwi fruit, o así, o separado kiwi fruit, aunque se usa más así, ¿verdad? Entonces también le llaman grosellero chino. Decíamos que el kiwi es originario de China. También se llega a encontrar strawberry peach, durazno fresa. Este nombre es chino, yantao, así se llama en China. Baby kiwi, o sea, son de los silvestres que son pequeñitos, o fushi kiwi. También le llegan a llamar luego durazno mono, etcétera. Puede haber algunos otros nombres por ahí. Entonces, 60 especies de la familia Actinidaceae. Y luego tenemos el género Ribes, al que pertenecen los grosilleros y la uva espina. Currant, groselleros, gooseberry, uva espina. Estos se cultivan en países muy fríos, como norte de Estados Unidos, Canadá y todos los países de la antigua URSS, ¿verdad? Como Rusia y otros países por ahí, Polonia. Y la diferencia entre ambos es la presencia de espinas, nada más. Uno tiene espinas y el otro no. Hay también de color negro, rojo, amarillo, ¿verdad? Diferentes tonalidades. Son unos frutos muy bonitos también. Nosotros aquí en México pues no los conocemos, tal vez los pudiéramos encontrar como mermeladas en algunos lugares también exclusivos, ¿verdad? Como Palacio de Hierro, algunos otros, pero no es muy común. Aquí como fruta fresca pues no los conocemos, pero son más o menos como las uvas, más o menos. Aproximadamente 150 especies y es de la familia Saxifragaceae. Este Sorbus es también un arbusto de montaña que le llaman 85 especies de la familia Rosaceae. Se cultiva a pequeña escala en Estados Unidos. Berberis, el otro género, este es el nombre que se usa en inglés, aproximadamente 500 especies. Berberidaceae. Son unas bolitas pequeñitas también, un poco en Estados Unidos, y mucho es recolección también. Viburnum, cranberry, highbush, se usan nombres semejantes a los arándanos porque pues, son más o menos parecidos, ¿no? Sin embargo, es de otra familia, Caprifolaceae, y son 250 especies más o menos. Sambucus, también un poco en Estados Unidos, el berry, se le llaman, ¿verdad? Aproximadamente especies, 20 especies, Caprifolaceae. Y luego Amelanchier, que es Serviceberry, Jamberry, Shadberry, 25 especies de la Rosaceae. Entonces, como ven ustedes, la gran mayoría de las frutillas terminan en berry. La gran mayoría. Es raro el que no termina, ¿verdad? Como o kiwi. Entonces, pues de ahí empezaron a usar la palabra esta de berries, ¿verdad? Berries. Bueno. No sé si hay alguna duda. No hay dudas. Bueno. Entonces, pues creo que ya es hora. Si no, aquí le vamos a parar. Son 12:30. Y le seguiríamos el próximo martes. Entonces, si hay alguna duda, comentario. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Sí, dime. Es que la clase decía de 12 a 1:30. No, ¿Antes o cómo? no, No me yo llegó. les digo que si a ustedes les pasaron otra información,